Ahora vamos a iniciar con lo que es la estadística descriptiva, la parte de indicadores. El objetivo general es inducir el tema y resumir los conocimientos básicos que se necesitan para entender mejor los indicadores de salud. Los objetivos específicos es indicar qué es un indicador y qué son los indicadores de salud, conocer el nivel de medición que se utiliza normalmente para los indicadores de salud de la población, conocer los principales usos de los indicadores de salud e indicar el valor que tienen los indicadores de salud para la toma de decisiones en materia de salud. Vamos a ver la diferencia entre un dato, un indicador y un indicador de salud. El campo de la salud pública existe una jerarquía de conceptos. El dato es la unidad más primaria o el input, que al trabajar con ella genera un indicador. Este a su vez, analizado, genera información que luego de interpretada genera conocimiento. Un indicador es una medición que refleja una situación determinada. Todo indicador de salud es una estimación, una medición con cierto grado de imprecisión de una dimensión determinada de la salud en una población específica. Las diversas definiciones de indicadores tienen como elemento común que los indicadores son mediciones resumidas capaces de revelar o medir de una manera sencilla una situación que no es obvia por sí misma. En el caso de un indicador de salud, este es capaz de medir una característica de salud de una población dada. Los indicadores de salud intentan describir y monitorear la situación de salud de una población. Dato e indicador no son sinónimos, aunque en algunos contextos la separación de estos términos puede no ser totalmente clara en términos conceptuales. Por ejemplo, la tasa de incidencia de la sífilis congénita en una población y años específicos es un indicador. Los datos son el número de casos de sífilis congénita diagnosticada en menores de 1 año de edad, que son el numerador, y el total de nacidos vivos en esa población y año específico es el denominador. El dato de cada nuevo caso de sífilis congénita es también un indicador por sí mismo, que indica la transmisión vertical de la enfermedad, refleja la calidad de la atención prenatal y muestra un evento evitable por la acción de los servicios de salud. Usos de los indicadores. Entre los usos de los indicadores está de la descripción. Los indicadores de salud pueden usarse para describir, por ejemplo, las necesidades de atención de salud de una población, así como la carga de enfermedad en grupos específicos de la población. La descripción de las necesidades de salud de la población puede a su vez dirigir la toma de decisión en cuanto al tamaño y la naturaleza de las necesidades que deben atenderse, los insumos necesarios para enfrentar el problema o los grupos que deben recibir mayor atención, entre otras funciones. También pueden utilizarse para predicción o pronóstico. Los indicadores de salud pueden usarse para prever resultados en relación al estado de salud de una población, como predicción, o de un grupo de pacientes como pronóstico. Estos indicadores se usan para medir el riesgo y el pronóstico individuales, así como la predicción de la carga de enfermedades en grupos de la población. Asimismo, pueden predecir el riesgo de brotes de enfermedades, por lo que pueden asistir, por ejemplo, en la prevención de situaciones de epidemia,
o en frenar la expansión territorial de determinados problemas de salud. Sirven para dar explicación a un fenómeno, un evento que se esté produciendo. Por ejemplo, los indicadores de salud pueden ayudar a comprender por qué algunos individuos de una población son sanos y otros no. En este caso es posible analizar los indicadores según los determinantes sociales de la salud, como son los roles y las normas de género, la pertenencia de una etnia o raza, los ingresos o el apoyo social, entre otros, y además de las interrelaciones entre dichos determinantes. Los usos de los indicadores también están para la gestión de sistemas y mejoramiento de la calidad, como la producción y observación regular. Los indicadores de salud puede además suministrar retroalimentación con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en diferentes sistemas y sectores. Por ejemplo, los considerables avances en la calidad de los datos y los indicadores generados en los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud se deben en gran medida a la mejora de los sistemas nacionales de salud al momento de recopilar, analizar y monitorear un conjunto de indicadores básicos de salud. En Brasil, por ejemplo, la Red Interinstitucional de Información de Salud promueve la producción y el análisis de indicadores de salud y la retroalimentación a las fuentes de datos y los sistemas de información nacionales. También los indicadores sirven para evaluar los sistemas de salud. Los indicadores de salud pueden reflejar los resultados de las intervenciones de salud. El monitoreo de esos indicadores puede reflejar la repercusión de políticas, de los programas, de los servicios y de acciones de salud. El nivel de adecuación, resultados compatibles con lo esperado, y la plausibilidad, que son resultados no explicados por factores externos, de la evidencia del impacto en el ámbito de la salud, donde las tendencias y la distribución de los indicadores de salud son útiles y en ocasiones suficientes como evidencia para demostrar el resultado de la política, programas, servicios y acciones de salud pública. También uso de los indicadores de salud lo tenemos para promoción de la causa, para promoción de salud. Los indicadores pueden ser herramientas a favor o en contra de ciertas ideas e ideologías en diferentes contextos históricos y culturales. Por ejemplo, es la elocuencia con que los políticos evocan ciertos indicadores de salud en defensa o en contra de determinadas políticas o gobiernos. El uso de indicadores de salud para la promoción de la causa es una de las estrategias más importantes para lograr progreso, puesto que puede orientar a la toma de decisiones y mejorar el nivel de salud de la población. Rendición de cuentas. También se utilizan los indicadores de salud. El uso de indicadores de salud puede satisfacer la necesidad de información sobre riesgos, patrones de enfermedad y muerte y tendencias temporales relacionadas con la salud para una diversidad de públicos y usuarios, como los gobiernos, los profesionales de salud, los organismos internacionales, la sociedad civil y la comunidad en general. Ofrecer a esos públicos la posibilidad de monitorear la situación y las tendencias de salud de una población cumple un papel primordial en el control social, la evaluación y el seguimiento institucional de un país. Y por supuesto, los indicadores de salud sirven para la investigación. La simple observación de la distribución temporal o espacial de indicadores de salud en grupos de la población puede facilitar el análisis y la formación de hipótesis que expliquen las tendencias y las discrepancias observadas. También los indicadores de salud son sensibles al género.
Los indicadores que toman en cuenta el género miden las brechas entre hombres y mujeres, que son consecuencias de diferencias o desigualdades de los roles, de las normas y relaciones de género. Proporcionan evidencias sobre si la diferencia observada entre hombres y mujeres es un indicador de salud, como de mortalidad, morbilidad, factores de riesgo, actitud en cuanto a la búsqueda de servicios de salud, es resultado de desigualdades de género. Para la construcción de estos indicadores pueden ser necesarios el desglose de los datos o el agregado de variables adicionales. Por ejemplo, el porcentaje de adolescentes que son madres, se le puede añadir el porcentaje de esas madres que informaron que el padre de su hijo tiene 30 años de edad o más. Y tenemos aquí los tipos de indicadores de salud. Indicadores sensibles al género. Existe una lista amplia de indicadores clasificados según el evento que se va a medir. Sin embargo, para poder demostrar la utilidad y las limitaciones de los indicadores, solo se incluye un número limitado de indicadores, en este caso de 4 dominios. Tenemos 2 que son sobre la situación de salud, como es morbilidad y mortalidad. 3, tenemos los factores de riesgo comportamentales o de comportamiento, y los relacionados a los servicios de salud. Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de enfermedad, lesiones y discapacidades en las poblaciones. Estos indicadores pueden expresarse al medir la incidencia o la prevalencia de alguna enfermedad o evento. Incidencia, número de casos nuevos, y prevalencia son los casos que se mantienen en el tiempo. Para calcular la tasa de morbilidad es necesario recurrir a la observación directa, ya sea encuestas o otras intervenciones, como la notificación de los eventos de los sistemas de vigilancia, las notificaciones de enfermedad en los sistemas ambulatorios, hospitalarios o de registros específicos, entre otros. Diversos factores pueden afectar la exactitud de la medición de estos eventos de morbilidad, entre los cuales se encuentran la calidad de los datos, como estuvo hablando la maestra Olga, que la falta de calidad de los datos hace difícil interpretar y comparar datos diferentes en diferentes zonas de un país o de distintos países. La calidad de los datos se ve comprometida por la diversidad de fuentes de datos sobre la morbilidad, como los sistemas de vigilancia, los registros hospitalarios, ya sean públicos o privados, sobre los pacientes internados y pacientes ambulatorios, así como las encuestas elaboradas por instituciones nacionales y las investigaciones efectuadas por grupos académicos. Diversos factores pueden afectar la exactitud de la medición de estos eventos de morbilidad, entre los cuales se encuentran la validez de los instrumentos de medición. Es sumamente importante que todos los instrumentos estén calibrados, con la misma talla y peso, que todos utilicen lo mismo para la exactitud de la prueba de diagnóstico, para evitar la probabilidad de error de los diagnósticos, así como falsos positivos y falsos negativos, y la validez de los instrumentos de recopilación de los datos utilizados en la encuesta, así como de la cobertura y la calidad de los sistemas de información utilizados, pueden comprometerse la validez de los instrumentos de medición si no son equilibrados y medidos todos por igual. El uso de pruebas diagnósticas más precisas pueden alterar de sobremanera la determinación de casos, ya sean incidentes o prevalentes, y generar falsas alteraciones en las tendencias temporales de esos indicadores. Diversos factores pueden afectar la exactitud de la medición de estos eventos de morbilidad, entre los cuales se encuentran la gravedad de la enfermedad,
el espectro de la enfermedad afecta la probabilidad de diagnóstico y la notificación del evento. Una enfermedad puede manifestarse con distintos grados de gravedad, resultando en internamiento, que sería la información capturada, o no, información no capturada. También puede ocurrir más de una vez en la vida, lo que puede determinar la contabilización de varios eventos en una misma persona. Están las normas culturales, la percepción cultural que afecta los comportamientos de búsqueda de salud y la manera en que los familiares afectan y enfrentan las diferentes enfermedades. Está la confidencialidad, el deseo de confidencialidad por parte de los pacientes y la omisión de los eventos en las notificaciones. Por ejemplo, casos de infección por VIH, abortos ilegales, son muchas veces que la persona tiene el evento o le ha pasado el evento, como en el caso de los abortos, y no se notifican. Esto puede afectar la exactitud de los datos, que serían datos omitidos. Los sistemas de información de salud, como la existencia o la ausencia de sistemas de información de salud, de incapacidad de generar datos confiables procedentes de los hospitales, centros ambulatorios, registros de enfermedades de notificación obligatoria, registro de pacientes con cáncer y otras fuentes de datos también pueden afectar la exactitud de los datos. Aquí tenemos un ejemplo de indicadores de morbilidad, el método de cálculo, las fuentes de datos y el propósito del indicador. Las tareas que hemos dejado van en esta línea. Por ejemplo, el indicador ya está definido, tasa de diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El método de cálculo, pues esta tasa es el número de casos nuevos de infección por el VIH en una población en un periodo específico, dividido por el número de personas en riesgo de contraer la infección en ese mismo periodo. Las tasas de incidencia de VIH pueden calcularse por 100.000 habitantes y desglosarse por edad, sexo, origen étnico y otras variables. La definición de caso confirmado de SIDA se basa en los criterios específicos que adoptan los países. Cada país define su definición de caso. Fuentes comunes, los datos para el numerador normalmente provienen de los sistemas nacionales de vigilancia de salud y otros sistemas de notificación de enfermedades. Un ejemplo de interpretación de este indicador es este indicador estima el riesgo de desarrollar SIDA en los miembros de una población definida en un periodo específico. El análisis de esa estimación en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales brinda información útil para monitorear la magnitud del indicador. Este indicador puede suministrar evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las actividades de prevención de la enfermedad. Por ejemplo, puede apoyar los estudios de posibles acciones entre la incidencia de esta enfermedad, por una parte, y los comportamientos de riesgos o el alcance de la cobertura del tratamiento antirretroviral, por la otra. Los indicadores de mortalidad. Bueno, los datos de mortalidad representan una fuente fundamental de información demográfica, geográfica y de causa de muerte. Estos datos se usan para cuantificar los problemas de salud, así como para determinar o monitorear prioridades o metas en salud. La mortalidad en un lugar y tiempo determinado se puede medir de distintas maneras, como cifras absolutas, proporciones, tasas. Por ejemplo, a diferencia de la morbilidad,
La muerte es un evento único, claramente identificable, que refleja la ocurrencia y la gravedad de una enfermedad. Se recomienda desglosar los datos sobre mortalidad por características como causa, edad, sexo, lugar de residencia y ocurrencia, origen étnico, entre otras. Factores que pueden afectar la exactitud de la medición de la muerte y sus características. En particular, está la causa básica de la muerte. Entre estos factores se encuentran los siguientes: la existencia de leyes nacionales que establezcan que la emisión del certificado de defunción es un requisito legal para autorizar la sepultura. B sería la exactitud de las pruebas diagnósticos médicas, que la probabilidad de error en los diagnósticos como falsos positivos y falsos negativos. La validez de los instrumentos de recopilación de datos, la cobertura de los datos, así como la calidad de los certificados de defunción y los procesos de codificación médica. Están las normas culturales, pueden afectar el correcto llenado del certificado de defunción y generar errores en la clasificación de algunos aspectos de las defunciones, como las causas y las verdaderas circunstancias que sean las que hayan ocurrido, entre otras. El deseo de confidencialidad por parte de los pacientes en casos de suicidio, por ejemplo, que la gente siempre le gusta como ocultar esas causas. Infección por el VIH y el aborto ilegal, pues son causas que la gente quiere omitir por esos problemas de estigmatización, no quieren ser estigmatizados y prefieren ocultarlo. Entonces, por ejemplo, puede traer como consecuencia la omisión de algunos eventos relacionados con la salud en encuestas, certificados de defunción y otras fuentes de datos sobre la mortalidad. O sea, se pueden omitir datos porque no se notificaron. Factores que pueden afectar la exactitud de la medición de la muerte y sus características, en particular la causa básica de muerte. Entre estos factores también se encuentran la capacitación de quien emite el certificado, en particular la capacitación con respecto a los métodos correctos para llenar los certificados de defunción y codificar las defunciones usando las directrices de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Los riesgos competitivos según la estructura etaria y las causas más frecuentes de muerte en edades más tempranas. Algunas causas de defunción pueden quedar ocultas, lo que reduce la probabilidad de su observación debido a lo que puede denominarse riesgos competitivos de mortalidad. Por ejemplo, una población con mortalidad alta por accidentes de tránsito en hombres jóvenes tendrá menor probabilidad de observar eventos tardíos de mortalidad, como defunciones por cáncer de próstata. Examinar las tasas específicas por edad y sexo puede ayudar a comprender mejor los riesgos asociados a la mortalidad en esa población sin el efecto de los riesgos competitivos. Tenemos aquí un ejemplo de indicadores de mortalidad, el método de cálculo, las fuentes de datos y el propósito del indicador. El indicador aquí tenemos tasa de mortalidad infantil y tenemos que el método de cálculo es el número de defunciones en menores de 1 año de edad por 10.000 dividido por el número de nacidos vivos en la población en el año de interés. Las fuentes comunes serían los datos para el numerador de este indicador, normalmente provienen de los sistemas nacionales de mortalidad y los sistemas de registro de estadísticas vitales, mientras que los datos del denominador provienen de los sistemas nacionales de nacidos vivos y los registros de estadísticas vitales. El propósito de este indicador estima el riesgo que tienen
los recién nacidos vivos de morir antes de completar un año de vida. El análisis de esta estimación en el tiempo y en relación con diferentes causas y sus grupos etarios como neonatal, neonatal precoz, neonatal tardío, postnatal, permite monitorear la magnitud de este indicador y tener evidencia preliminar de la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objeto prevenir las defunciones infantiles. Indicadores de factores de riesgo de comportamiento. Ahora vamos al número 3. Los cambios de los patrones demográficos y epidemiológicos de la población de muchos países aumentaron la relevancia relativa de las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. El monitoreo de la mortalidad y la morbilidad debidas a enfermedades crónicas no transmisibles tiene un papel relevante, pero capta en forma tardía las tendencias que reflejan las exposiciones acumuladas en la vida. Por ejemplo, el aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón solo se observó en los países desarrollados. En decenios después del incremento epidémico del consumo de tabaco considerado hasta entonces un hábito inocuo. Los indicadores de factores de riesgo comportamentales o de comportamientos modificables asociados a las principales enfermedades crónicas no transmisibles se pueden mencionar las tasas de prevalencia de consumo de tabaco, el sedentarismo, la alimentación poco saludable y la del consumo excesivo de alcohol. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, estos 4 comportamientos de riesgo se asocian a 4 grupos de causas de muerte, como son por enfermedades cardiovasculares, neoplasias, diabetes y enfermedades respiratorias con mayor incidencia en el mundo. Ejemplos de indicadores de factores de riesgo de comportamientos. Tenemos el método de cálculo, la fuente de datos y el propósito del indicador. En este caso, de los indicadores de factores de riesgo comportamentales o de comportamiento, tenemos la tasa de prevalencia de adultos fumadores actuales. El método de cálculo es número de personas adultas, entre paréntesis aquí tenemos de 18 años o más de edad, fumadoras de cualquier número de cigarrillos que consuman, la frecuencia con lo que lo hacen y la duración del hábito, por 100, por el número de personas adultas mayores de 18 o más años de edad que puedan ser residentes o entrevistadas. Es por encuesta. Fuentes comunes serían los datos para el numerador de este indicador, normalmente se obtienen de encuesta de base poblacional, mediante el uso de muestras representativas, nacionales o locales. Como consecuencia, el indicador es una estimación de una muestra y deberá ir acompañado del grado de certidumbre de dicha estimación y el monto de la variable no explicada, que serían los intervalos de confianza. Ejemplo de interpretación de este indicador sería: este indicador estima la frecuencia de consumo actual de tabaco en la población adulta de 18 años o más de edad. El análisis de este indicador es el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales, como la edad, el sexo, la zona geográfica, el nivel de escolaridad, que permiten monitorear la magnitud y distribución del indicador. Este indicador suministra evidencia
preliminar sobre la efectividad de las políticas, de los programas y las intervenciones contra el tabaquismo. También puede usarse en los estudios sobre las asociaciones del tabaco con la incidencia de las enfermedades pulmonares, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y por último, que es el cuarto de los 4 indicadores que seleccionamos de salud, tenemos los indicadores de servicios de salud. Existen diferentes métodos para medir y formular indicadores según distintos marcos conceptuales. En todo el mundo, los sistemas y los servicios de atención de la salud enfrentan muchos desafíos, como el aumento de los gastos y el costo, tanto para el gobierno como para las personas. Al analizar los indicadores de los servicios de salud, cabe preguntarse qué es la calidad de la atención y desde qué punto de vista debe evaluarse, si de la del usuario, de la de los profesionales de la salud, si de la población en general o de los gerentes. Uno de los enfoques más ampliamente reconocidos para evaluar la calidad de los servicios de salud es el uso de la categoría de estructura, procesos y resultados. Los indicadores de estructuras son las características más fijas del sistema e incluyen la calidad de los recursos materiales, como la edificación, los equipos y los recursos financieros, los recursos humanos, como el número y calificación, y la estructura organizativa, la organización del equipo médico, de los métodos de control de calidad y métodos de reembolso. Los indicadores de procesos describen los procesos importantes que contribuyen al logro de los resultados, incluidos los procesos de prestar atención de salud, como las actividades para formular un diagnóstico, recomendar un tratamiento y brindar atención, entre otras. Los indicadores de los resultados de la atención de salud reflejan el estado de salud de los pacientes y la población, un mayor conocimiento por parte del paciente, cambios en su comportamiento con respecto al autocuidado y la satisfacción del paciente con respecto a la atención recibida. En cuanto a la diferencia entre indicadores de resultado e indicadores de impacto, vale mencionar que los primeros podrían medirse en un corto plazo, los indicadores de resultado, mientras que los indicadores de impacto necesitan mayor tiempo para su medición. Por ejemplo, una intervención de promoción de salud para la cesación y prevención del tabaquismo. Una variable que podría usarse para medir resultados puede ser la reducción de las tasas de prevalencia de tabaquismo, mientras que la medida de impacto sería la reducción de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón. O sea, ahí se ve claramente que los indicadores de impacto necesitan un mayor tiempo. Un ejemplo de indicadores de servicios de salud, el método de cálculo, las fuentes de datos y el propósito del indicador, tenemos la razón del número de camas hospitalarias por habitante. El método de cálculo sería el número de camas hospitalarias por 1000 dividido por el número total de habitantes en un año, ajustado en general para la mitad del año. Fuentes comunes. Tenemos los datos para el numerador de este indicador, normalmente se obtienen con los institutos nacionales de estadísticas, los registros de las instituciones de salud o las investigaciones específicas sobre la estructura de los servicios de salud. El propósito, este indicador estima la relación entre la oferta o de la cobertura potencial de camas hospitalarias y la población residente. Debe señalarse que en algunos países el conjunto de datos solo incluye las camas del sector
público. El análisis de este indicador en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la razón. Este indicador proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las acciones que tienen como objetivo expandir la capacidad para los ingresos hospitalarios. Puede usarse en estudios sobre la estructura de atención hospitalaria, en general las camas hospitalarias que se concentran en las zonas urbanas. El monitoreo de este indicador puede poner sobre la mesa las negociaciones de un país en cuestión de buscar mayor equidad en la distribución geográfica de las camas hospitalarias en un territorio. Y hasta aquí ha sido la presentación sobre